Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Buenos días, estamos acá en Radio Lab Chile, la primera radio online para y por los emprendedores. Estamos acá con Roberto Vargas y Johan Villalba de Betriax para hablar específicamente de una introducción a los mercados financieros, de cómo para la gente común y silvestre, para microempresarios, para personas que están tal vez fuera de los sistemas financieros, cómo pueden ubicarse en un contorno donde hay diferentes tipos de verticales donde ir y cómo orientarse en este mercado que es tan variable. De hecho, para eso estamos sobre todo acá con Roberto y con Johan, para que nos den toda su expertise en estos mercados y podamos verlo un poco más. ¿Cuál es el primer paso de una persona? Vamos a poner el contexto de que una persona tiene un poco de capital, un poco de dinero, y está buscando tal vez dónde poner este porcentaje, este dinero, para poder hacerlo más rentable o para poder hacer algún tipo de negocio. ¿Qué es lo que recomiendas tú para que una persona se ubique en los mercados y sepa qué mercados financieros hay, cuántos hay, cómo es la estructura? Okay, muchas gracias, Víctor, por la invitación. A Radio Lab también, y a nombre de Johan y Betriax, muchas gracias nuevamente. Lo principal es que las personas forman expectativas a lo largo del ciclo de vida. O sea, es diferente una expectativa de una persona joven que una de un adulto mayor en términos financieros. Y en diferentes etapas de su vida tienen diferentes hipótesis de vida, aunque no racionales, sino plenamente definidas, las trabajan a medida que surge la vida, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ellos se enfrentan siempre a un doble juego, ¿no? Cómo hacer match entre sus expectativas frente a lo que ellos están dispuestos a ahorrar o a invertir para lograr un propósito. Y al final la revelación que uno ya tiene cuando ya está avanzadito, es que esa revelación del propósito muchas veces nunca se da. Entonces lo sensato es entender y reconocer como personas, como seres humanos, de que tenemos un propósito, y frente a ese propósito hay diferentes metas que cumplir. Puede ser una realización personal, la familia, o simplemente querer tener mucho dinero y propiedades, como algunos escogen. Ninguna de ellas está mal ni bien, simplemente es tu propósito. Entonces el enigma financiero es cómo hacer el match, y para eso lo único que debe uno tener es tener claro las expectativas y tener suficiente información. Y después vamos a ahondar un poco en lo que es suficiente para poder tomar decisiones adecuadas en cada momento de su vida. Entonces es más que nada conocerse y conocer su perfil de consumidor en cada momento. O sea, ir viendo cuáles son sus hipótesis, es decir, sus expectativas de vida, y cómo traducirlas en decisiones. Sí, por supuesto. Entonces, una persona, una vez ya perfilado en su perfil casi psicológico de cuáles son sus perspectivas de vida, que es un perfil que lo pueden encontrar en soyalfi.com también, para poder jugarlo y aprender, va a los mercados financieros, que están desde los mercados tradicionales hasta los mercados más sofisticados, entre comillas, como son las inversiones, los tipos de cambio, o mercados que se están creando. ¿Cuántos mercados hay? Una persona encuentra, si me equivoco, 3 tipos de mercados: mercado de dinero, mercado de capitales, y paramos de contar los 2 básicos. Básicamente yo lo distinguiría de otra manera antes que como lo hacen los textos. Para mí son 2 tipos de mercados: los de gasto y los de inversión. Ya. ¿Okay? Y luego por la parte empresarial, para los emprendedores, tienes los de deuda y también los de inversión. Y entre ellos hay un sinnúmero de servicios auxiliares que también determinan otros tipos de mercados. Que son derivados. Exactamente, como el cambiario, etcétera, etcétera. Entonces creo que lo principal, refiriéndome nuevamente al tema de lo suficiente y la suficiente información que uno debe tener, está circunscrita a tus experiencias, lo que has o no estudiado, las referencias de tus círculos cercanos, de tu network, y obviamente lo que tú investigas, ¿no? Entonces, mientras más información disponible y de buena fuente exista, uno puede tomar una mejor decisión o no. Pero no necesariamente la decisión es la mejor. Uno toma una decisión y luego siempre existe el mea culpa, ¿no? El regret, el arrepentimiento de pensar
después de la ejecución de tu decisión, ¿por qué no tomé otro camino? Y básicamente eso define de que uno no ha determinado bien cuál es su expectativa. Mejor dicho, es que uno no conocía realmente todo el espectro de posibles resultados, opciones y resultados. Entonces mucha gente se frustra cuando invierte en algo porque tiene una expectativa de rentabilidad quizás muy alta y a muy corto plazo, frente a unas decisiones que son más ponderadas y conservadoras que te dan una rentabilidad menor. Claro, traduciendo también todo lo que me estás comentando es, básicamente los mercados financieros son como mercados de frutas, mercado de pescado, mercado de verduras. Y entonces dentro de esos mercados hay productos, ¿no? Que son estos productos que se crean, los productos que son productos financieros, así como producto como lo es una manzana. Sí, ¿no? de acuerdo. Los créditos son como manzanas, las peras son como acciones y las paltas o los aguacates son como bonos, algo así. Sí, de acuerdo. Los productos financieros tienen un símil con los productos reales y el mercado financiero es como un mercado de verdad, como un mercado de frutas, como un mercado de pescado, donde la gente va a comprar diferentes productos que en este juego de finanzas son intangibles, o sea, no son productos intangibles, no tan visibles como los otros, pero igual siguen siendo productos y sigue siendo un mercado tal cual, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces dentro de esto, la idea, como tú bien nos dices, es que la persona llegue lo suficientemente informada como para saber que no solo en ese mercado venden manzanas, sino que también venden peras, sandías, melones, melocotones, aguacates, paltas. De acuerdo. Y que puede elegir de los diferentes productos que hay y armar su canasta como mejor le dé la gana, como mejor le parezca, según lo que él quiere, no según lo que le ofrecen. De acuerdo. Es Y un poco agregaría un detalle más ahora que estamos un poco más globalizados y la información fluye a través de la tecnología. Esos mismos mercados de frutas que hoy enfrentamos diariamente nosotros también existen en otros continentes y se genera otro tipo de información, quizás para los mismos activos, quizás para las acciones o tasas de interés o bonos, como has mencionado. Entonces, los mercados tienden a globalizarse y hacer que la información discurra entre ellos, aunque siempre hay algunas imperfecciones y por ahí algunos tipos de faltas de algunos jugadores propios del mercado. Quienes ofrecen los productos y servicios financieros son empresas y fintech que se especializan cada vez más a través del uso de la tecnología y el compartir conocimiento para, de una manera técnica y usando la tecnología, hacer que los servicios sean de mayor acceso para todos. Es un poco ahí. De hecho, sí, claro, las fintech son las que llegan a hacer la disrupción, a romper los paradigmas que hay del mercado y llegar a las personas finalmente, que es lo más difícil tal vez de hacer. Sobre todo acá Johan nos puede decir que el tema de cómo hacer los flujos de estos trabajos. Cómo llegar a la persona lo más fácil posible, cómo decirles que hay nuevos mercados y cómo crear esto, ¿no? Entonces un poco va por ahí. En ese sentido, ¿qué recomiendas que debería ser el flujo regular de una persona para entrar en los mercados financieros? ¿Entrar en inversiones o entrar en otros productos más sensibles, más sencillos? Primero debe ubicarse mentalmente y de una manera muy estructurada en qué momento, en qué etapa de su vida está. Y esto porque no solamente juegas las expectativas de tu persona, sino puedes estar asociadas a las de tu familia, ya sean tus padres o tus hijos. Puede estar asociada a diferentes momentos en los que debes destinar mucho más tiempo a otras cosas, como por ejemplo la carrera académica, la universidad, maestrías, doctorados, o simplemente estás en un momento en el que debes acumular una capacidad para que en algún momento determinado adquieras una casa, un departamento, o simplemente con los excedentes ir a un momento ya de inversión, ¿no? Generalmente las personas que prefieren invierten sus excedentes, es lo recomendable, porque si no sufriríamos todos momentos críticos y podríamos destruir hasta nuestra familia. No se trata de un casino, sino de una manera racional establecer momentos en los cuales tú puedas invertir excedentes asesorado o muy bien informado sobre algún tipo de valor o activo, ¿no? Sean acciones, bonos. Sí. Y por el otro lado es lo mismo a la inversa, de que si es que no tenemos el suficiente ingreso mensual o anual, podríamos determinar el momento exacto de cuándo es óptimo tomar deuda y a qué tasa de interés, para un fin y un propósito determinado.
Yo creo que ese es el principal consejo y en el fondo todo eso significa estar bien informado. De hecho, sí. De hecho, entonces ya, volviendo un poco a lo anterior, de hecho, entonces hemos concordado que hay dos mercados principales, ¿no? Un mercado, que se puede decir, un mercado de dinero, de deuda tal vez, sobre todo de dinero, y de tipos cambiarios, de tasas, y otro es el mercado de inversión, que es el mercado más de capitales, donde hay tanto productos de inversión como también productos de crédito solapados como inversión, ¿no? Y de ahí derivan todos los demás mercados. La bolsa de valores está por acá, el mercado intercambiario está por acá, derivan todos los productos derivados está por acá, commodities está por acá. En ese sentido, esos dos mercados diferenciados que hemos encontrado, ¿dónde se encuentra Betriax, Johan? ¿Cómo lo ubicamos? Ok. Bueno, antes de eso, a mí me gustaría agregar algo, y es que, según lo que estamos ahorita hablando, en mi experiencia lo que he encontrado es que también hace falta mucha educación financiera, más que todo en los... Gracias. Más que todo en los... como que en las personas que no son tan especializadas en este tema. Entonces pasa mucho que las personas le tienen miedo a la inversión, pero es muy fácil que se endeuden y no saben de pronto llevar un control de sus finanzas. Están las personas que ganan bien, pero se endeudan mucho y terminan viviendo el mes a mes muy cortos y pagando deudas. Y creo que también va mucho en cuanto al cómo se le enseña a las personas a usar el dinero. Las personas creen que de pronto el dinero es el fin, pero el dinero no es el fin, el dinero simplemente es el medio para alcanzar algo que es intangible, como lo venimos diciendo. Y en América Latina hace falta mucho de esta educación financiera, y creo que hay una oportunidad, sí, hay una oportunidad. La gente hoy en día ya está más consciente, como lo decía Roberto, gracias a las redes sociales, a la tecnología. La gente ya hoy en día tiene más acceso a información, a encontrar oportunidades de inversión, y la gente se está concientizando, pero hace falta ese paso en que sepan realmente en qué puntos de su vida, como le decía Roberto, deben hacerlo. Sí, de pronto la persona está endeudada, tiene que salir primero de deudas antes de invertir, tiene que tener un ahorro. Hay unos que son mucho más arriesgados, otros, como le decía también Roberto, más conservadores, querrán ir más despacio, pero en general pienso que se trata también de ese conocimiento y de la educación financiera y de ese acceso que se le dé a las personas para poder encontrar su camino. De hecho, sobre todo en personas que, bueno, hay un 70% de analfabetismo financiero en Latinoamérica, y de hecho el 80% de personas que tienen capacidad de inversión solamente no consumen productos como tal, sino lo mandan al gasto. En ese sentido, Betriax, ¿cómo está trabajando para poder atraer a estas personas? ¿Cuál es tal vez lo que han visto como roadmap para poder decir a las personas que en el mercado en el que están pueden tener mayor facilidad? Ok, bueno, dentro de los mercados en los que estamos hablando, Betriax obviamente es una solución en el mercado cambiario, y realmente las empresas son las que más sufren con los temas cambiarios, porque cuando ellos reciben un pago, cuando están saliendo a competir al mercado internacional, tienen unos precios ya establecidos sobre su valor, pero luego ya cuando salen a competir encuentran que las tasas de cambio son muy agresivas y tienen que subir sus costos, tienen que subir más ese precio, y cuando salen a competir pues muchas veces son precios muy altos a comparación de otros que tienen de pronto un costo menor pero que pueden ofrecer un mejor precio. Y particularmente hemos encontrado que el mayor insight es que las empresas sufren cuando cambian sus monedas al dólar, y del dólar a sus monedas. ¿Qué pasa? Pues normalmente los bancos les ofrecen unas tasas de cambio, pero no son tasas de cambio que beneficien a esas empresas. Entonces la empresa tiene que muchas veces ver cómo
lo decimos en Colombia como malabares Ujú. para mantener su precio. Y muchas veces también pierden. Entonces está todo ese juego cambiario, pero Betriax ingresa a darle una solución a las empresas y en este primer punto a las empresas, dándole la opción de que ellas sean las que coloquen la tasa de cambio a la cual quieren cambiar, que es algo que no se ha visto y que realmente añadiría muchísimo ¿En el cambio. mundo hay algo parecido? Ah, lo existe Creo en que las no. bolsas cuando son muy líquidas, cuando se intercambian acciones. Ujú. Tú dices a qué precio quieres comprar la acción de un banco, por ejemplo. Pero cuando se trata del cambio de divisas, de la No hay, moneda creo, local, tú no solamente tomas una tasa y se aleja el momento en el cual las empresas pueden aprender de cómo optimizar esa tasa. Porque si siempre la tomas, dependes de ese momento de simplemente aceptar una tasa. Sí, y como le decía Johan, de hecho, tal vez los empresarios ni se dan cuenta, pero desde el momento en que están cambiando divisas, ya están compitiendo en un mercado internacional y están perdiendo. Sí, exactamente. O sea, entran perdiendo un mercado que ni conocen, ni que ni saben que están compitiendo, Ujú. y entran con menos puntos. Sí, el mercado financiero cambiario funciona muy bien para las grandes corporaciones, ¿no? Tienen el poder de negociar cada una de ellas con sus respectivos bancos, pero las micro, pequeñas e incluso medianas empresas no tienen ese poder. Entonces simplemente son tomadores de tasas de cambio o tipos de cambio y no optimizan su flujo de caja cuando reciben pagos desde el exterior o cuando realizan pagos al exterior. Entonces es importante, es una variable súper importante que condiciona efectivamente cuántos pesos chilenos voy a tener yo al final del día como exportador, por ejemplo, para una pyme. O cuánto más tendría que yo pagar en pesos a un proveedor desde el extranjero que va a recibir un pago mío en dólares. Claro. Entonces muchas veces los mercados... Y ese es el común de muchísimos que no exportan, pero sí consumen algún producto, alguna plataforma del exterior, la están pagando, pero ni cuenta se dan que están perdiendo, que dicen $100, pero al final están pagando 150 cada mes y ni cuenta se están dando. Sí, y no solamente eso, ¿no? Sino que aquellos productos que usan intensivamente insumos desde el extranjero pagan proveedores afuera. Y si el cambio del Así dólar... sea tu página web. Sí, claro. Y si el cambio del dólar no te favorece a ti como consumidor final desde el otro lado, cada vez estás pagando, cuando realizas el pago de ese servicio, ese proveedor, estás pagando un 2, 3, 4, 5, 6% más. Tú no lo aprecias porque no te duele, piensas que así es y así funciona el mercado. Pero lo que hicimos nosotros es reconfigurar una estrategia, dar un paso previo para crear un instrumento para que las empresas aprendan a calcular sus pérdidas anuales. Ok, antes de un pre-Betriax. Un pre-Betriax que sirva para justamente develar la verdad a las empresas y que los líderes o gerentes de las empresas, los dueños, puedan decidir mejor sobre cómo hacer sus cambios, ¿no? Esto se llama calculadollar.com, está ya colgado en la web y pueden visitar los dueños y líderes de las empresas. Calculadora. Sí, es como calculadora, pero calculadollar.com. Y hemos establecido este instrumento para que ellas puedan calcular cuánto pierden de manera anual. De hecho, y graficado en cuántas oportunidades está perdiendo, creo, ¿no? En cuántos productos dejó de comprar, en cuántos Sí. opciones dejó de Sí, porque tener. muchas personas cuando tratan a las finanzas de las empresas No lo grafican de no lo grafican la magnitud. porque son empleados y no es un cash que les va a doler necesariamente, va a doler para la marcha de la empresa, pero como no es suya, muchas veces son indolentes y no internalizan conscientemente esa pérdida. Entonces, claro, cuando uno pierde al año, $1,000 en cambio de moneda, por más que tuvieras $1,000 entre 12 meses, quizás no se sienta, pero son $1,000. Es que ese es el problema, es que no se siente. Son $1,000 que el siguiente año te pueden servir para equipar tu equipo de ventas con Claro. 3 celulares, por ejemplo, ¿no? Acá estamos en calculadora. ¿Cuál es el flujo? A que Johan nos ayude mejor. Él lo Sí, tiene más claro. podemos hacer el caso para... Ya, es un caso, para vamos a hacer un Colombia. caso. El caso para Colombia. Para Johan Colombia. es colombiano. ¿Quién lo está manejando? Acá, ahí lo voy a Ok, hacer. entonces quiero que Hay que- vayas a Colombia. Sí. Arriba a la derecha hay unas Banderas, ok. Entonces nada, comienza a marcar ahí en cada una de las preguntas, las opciones, cualquiera, la que quieras.
escogemos un sector empresarial. Claro. Y luego, claro, es un perfilamiento casi. Sí, ¿no? exactamente. Son 6 preguntas a través de las cuales tratamos de conocer mejor al cliente. Una cosa que las fintech, a diferencia... Y son súper simples, ¿no? Sí, claro. Son pasos muy sencillos. Dale siguiente. Y la idea acá es que coloques un monto aproximado de cuántos dólares cambiarías cada vez que haces una transacción. Yo creo que con unos 10.000 o 20.000. No sé, cualquier número, sí. Yo creo que ahí depende de la está bien. empresa. Sí, yo creo que lo puedes dejar ahí. Sí. Y siguiente. O sea, claro, acá vamos prediciendo el flujo de los usuarios Sí. y van obteniendo tal vez un aproximado de cuánto van. Entonces, lo que hace calculadora al final es aproximarse a un flujo anual de cambio de moneda y determinar una pérdida o ganancia en todo caso si es que lo hacen bien al final del año. Entonces, una vez que se calcula el flujo anual, se hace un cálculo de la pérdida, Claro. y esto lo relacionamos a una imposibilidad de compra de celulares, como vimos, o laptops o TVs para tu equipo comercial. Claro, entonces de hecho uno ya trae a contexto lo que está perdiendo, porque si me dicen, bueno, estás perdiendo $5 mensuales en tipos de cambio, 10 o 20 dólares, Sí, por ahí ejemplo. Eso es para el caso colombiano, para esos montos que habíamos visto de más de $100.000 por cada vez, ¿no? Entonces, Claro. esto es más o menos, ¿cuánto es esto, Johan? Esto es más o menos unos $2.000. Sí, $1.800 más o menos, Sí. que la empresa Tasa de perdería al año. al año. Sí, y uno no se da cuenta porque no maneja la gestión anual una sola vez en enero y otra en febrero. Pero si eres disciplinado, podrías llegar a ahorrar esos $2.000, que finalmente es el sueldo de gente en tu planilla. Muchas veces es la planilla entera de una persona. ¿no? Exactamente, Sí. si son microempresas podrían ser el sueldo de 2 personas en el mes. Sí. ¿No? Entonces esto ayuda a que visualicen la pérdida, y esto es un elemento también de educación financiera en el fondo, Sí. porque va a permitir internalizar a conciencia la pérdida y por lo tanto profesionalizar una capacidad en la empresa. Digamos, quiero saber, para ver pues, quiero saber qué hubiera comprado con esos $1.000. Sí, claro. Entonces hacemos un cálculo basado en los precios de algunas cosas que se necesitan en los equipos comerciales, y sale pues el total de hubieras comprado, no sé, pues 20 celulares o smartphone, o 3 proyectos, O lo hubieras reinvertido, o o por dos lo menos ya tablets. lo inviertes en ti y en tu familia. o en ya algo. sabes que puedes ahorrarlo. Si optimizas, podrías tener un ahorro al final del año. Hubiese Claro. comprado 5.131 laptops, 17.106 smartphones, 2.565 televisores, Oh. con los cálculos ficticios que hicimos ahora. Claro, aquí te lo puse en dólares. Sí, seguro. Sí, pero sí, de hecho, Sí. traerlo a contexto significa entenderlo mejor y poder ver la relevancia de verdad que tiene este tipo de pérdida, ¿no? Al final son Son tangibles, pues son cosas que puedes tocar y sentir. y a mí como empresario son Drivers, ganchos, ¿no? Te activan, triggers, gatillan en ti un cambio de comportamiento. Y lo mismo es la educación financiera, ¿no? Cuando uno no tiene suficiente información y es buena, la puedes compartir, digerir y procesar, ¿no? Entonces, cada vez se entiende que puedes tomar mejores decisiones. Sí, y en este sentido, ya que estamos hablando de Colombia, ¿por qué Colombia? ¿Por qué decidieron Colombia? Johan, empezar por ahí, tal vez, ¿cómo ves en sí Colombia en esos temas de innovación y en temas fintech para escoger? Ok, Colombia es un caso particular. Colombia tiene un mercado muy pequeño para lo que es Latinoamérica, hablando de México, y pues podríamos incluir incluso Brasil. Pero se ha visto en estos últimos años un movimiento interesante en innovación hacia los productos financieros. Varias fintech han estado apareciendo en Colombia, y de pronto ese ambiente genera también este tipo de soluciones, ya que Colombia es un caso particular, ya que
nosotros no podemos tener cuentas en dólares en el país, ¿Ah, ni no? las personas ni las empresas. Esto es obviamente por el tema, bueno, por temas económicos, pero también históricamente por la historia de narcotráfico que hemos tenido. Claro. Entonces se evita mucho el contacto con dólares para las empresas, y pues cada vez que una empresa incluso recibe algún pago, no lo puede recibir directamente en el país, sino que lo recibe en una cuenta de compensación que es fuera del país, puede ser Panamá o Estados Unidos, y luego se le internalizan esos dineros a través de unas cuentas con los bancos aliados. Ya ha cambiado a pesos colombianos. Claro, entonces es una regulación mucho más rígida en el tema cambiario, mucho más alta, y precisamente al inicio con Roberto se planteó de iniciar en Colombia por ser el país con la regulación más alta en términos cambiarios de la región. Entonces, si lo logramos hacer en Colombia, estamos haciendo algo Más replicable en otro lado. exacto. Sí, de acuerdo. Fuimos donde la valla estaba más elevada, ¿no? Y hay dos reguladores. De toda la Alianza del Pacífico, tal vez. Sí, exacto, porque no hay cuotas en dólares. Entonces nosotros nuestra motivación no es que el Banco de la República, que es el Banco Central, intente crear cuentas en dólares para algunos, ¿no? Sino simplemente ir a un momento del sandbox, que es un instrumento financiero del regulador financiero, e intentar validar una flexibilidad en el mercado para crear un mecanismo perfecto para empresas que les permita decidir dónde y cómo cambiar sus dólares. Ah, genial. De hecho, sí, bueno, es donde más se pedía, tal vez a gritos, una solución así. Sí, por supuesto. No solamente en el sistema bancario, cambiario, existen oportunidades, sino también en el de transferencias hacia afuera, internacionales, ¿no? O sea, por ejemplo, debido a que no puedes enviar dólares y nadie tiene cuenta en dólares, cada vez que tú quieres enviar una cantidad a un país X y recibir en soles, lo que hace el sistema no es enviar pesos colombianos y cambiarlos a soles, sino en el camino hacer un doble cambio contra el dólar. O sea, peso colombiano, dólar y sol peruano. Pero las transferencias, como sabemos, tienen comisiones, y como hay bancos corresponsales afuera, en Colombia es un caso muy particular porque se paga 4 veces comisión. Entonces sale el dinero en pesos colombianos, Sí. llega al banco en Panamá, sale el banco de Panamá, tercera comisión, y llega al banco peruano. Entonces lo que usualmente cuesta $44 en promedio, cuesta el doble exactamente, ¿no? Wow. Sí. Entonces castigan mucho eso. Es un país que tiene esa rigidez por su historia, pero también la tenemos en Perú, en México, ¿no? También somos países donde hubo bastante y hay bastante narcotráfico, y no se debe perder el poder para introducir y proteger la transparencia del mercado, pero sí se pueden hacer innovaciones todavía a nivel normativo desde el regulador, ¿no? Claro. ¿Y en Chile cómo ven en ese sentido? En Chile es un mercado mucho más eficiente, más profundo y líquido. ¿Más libre en ese sentido? Más libre, digamos que no hay tanta injusticia en las tasas que se pueden brindar al público o a empresas, en términos relativos a las otras, que son muy altas, pero finalmente termina siendo alta, si la comparamos con mercados eficientes. Claro. Sí. Entonces, claro, una empresa puede ir a una casa de cambio y encontrar una tasa de cambio quizás mejor que la de su banco. Pero aún así, lo que propone Betriax, que mencionó Johan, es que no hay mejor tasa o tipo de cambio que aquel tipo de cambio que uno necesita, que el deseado. Entonces, si yo veo que necesito, por decir algo, 10 millones de pesos chilenos a fin de mes, y voy a recibir un pago al extranjero en dólares, yo sé exactamente cuánto necesito para cubrir a fin de mes esa planilla y todos los gastos asociados, ¿no? Sí, que es claro. Entonces, Necesito tal vez tener cierta certidumbre también. Sí, tú de alguna manera proyectas una tasa de cambio, pero cuando la proyectas te chocas con el mercado tradicional que te impone una tasa de cambio. Entonces, ese diferencial entre lo que tú esperabas por tu peso y lo que obtienes de pesos contra el dólar hace que haya una diferencia. ¿Por qué acá no hay, en Chile no se siente tanta, como dices, injusticia en el tipo de cambio?
Debe ser, no sé si tiene algo que ver, pero puede ser que no hay un mercado informal de tipo de cambio como lo hay tal vez en Perú o en Colombia, o es porque o porque sí en verdad sí hay una mayor justicia en el tipo de cambio. O sea, yo lo digo en el sentido de que por ejemplo en Perú hay bancos que tienen un tipo de cambio, luego hay el informal, que son los cambistas de la calle, que tienen uno mejor. Luego, si tienes más dinero, otro banco te da otra tasa. ¿Tú lo dices porque es tal vez una tasa más flat acá o porque en sí, en verdad, es más justo? En principio porque el spread, la diferencia entre la compra y la venta es mucho más reducida y es más estable, no es tan volátil como el peso mexicano, por ejemplo. Y lo segundo es que a diferencia de Perú sí hay otros jugadores, pero a veces son poco consultados o poco usados, ¿no? Están las casas de cambio, por ejemplo, que hay algunas pequeñas y otras muy grandes aquí en Chile. Pero no hay cambistas y no hay casas de cambio digital. Y no los hay. Extraño, no hay casas de cambio digital porque el margen que podrían ganar es pequeño. La propuesta de Betriax es hacer que tú propongas como comprador o vendedor de dólares en la plataforma la tasa que a ti te conviene y nosotros cobrar 0.25%, que es una comisión muy pequeña, muy cercana a cero. 0.25. Sí. Y eso permite que justamente podamos obtener un margen reducido, pero hacer eficiente el mercado. Quizás otros tipos de jugadores quedan fuera, como las casas de cambio digital, porque están acostumbrados a ganar 2%, o 3%, o 1% por lo menos. Nosotros, si es que es en el mejor de los casos de ellas, la más eficiente de otros países, decidiera entrar, tendrían que pelear por un cuarto de ingresos de lo que tenía usualmente su país. Claro, y ese es, claro, porque sí, y bueno, yendo también a las casas de cambio, ese es un buen punto porque, de hecho, había muchas preguntas, en el ecosistema hay bastantes preguntas de por qué no hay casas de cambio en Chile, o sea, esas online, como lo hay en otros países de Latinoamérica, que hay 20, 30 por cada país. Porque acá no hay. Y claro, has dado un punto, es la clave, que no es como el mercado es más justo, no hay margen de ganancia tan grande como para que puedan cubrir operaciones, tal vez. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo otro es que precisamente no hay un interés en algunos tipos de jugadores, como algunas fintech, en generar impacto en el tejido empresarial, que es un propósito de Betriax, ¿no? Una cosa es pretender ganar 3, 4%, 5%, pero la otra es generar impacto. Y la única manera de generar impacto es hacer que los mercados funcionen mejor basados en los principios fundamentales del mercado: eficiencia, eficacia, transparencia, equidad, justicia. Y la forma de cubrir ese impacto es haciéndolo masivo. Exactamente, no poniendo barreras a través del precio que cobra una fintech como Betriax. Eso es. Sí, de hecho es un buen punto y es casi la evolución de la casa de cambio, porque de hecho estamos acostumbrados en Latinoamérica, bueno, no en Chile, pero sí en Latinoamérica a ver 20, 30 o cada vez más casas de cambio digitales que ofrecen siempre lo mismo y tal vez bajan la tasa en 0.0 algo, 0.0 algo con respecto a la otra, pero que esa innovación es de hace 10 años, 15 años y se han quedado ahí, no han seguido, porque el objetivo de una fintech, entiendo, es dar soluciones innovadoras que no estén dando los bancos y de hacer disruptivo el flujo de las personas a los mercados financieros. O sea, para ti, ¿cómo lo ves? O sea, o para ustedes, ¿cómo ven el ecosistema fintech desde ese tipo de vertical en Latinoamérica? ¿Creen que se está estancado? ¿Se han acostumbrado a que el mercado sea así y a obtener lo que están ganando? ¿O cómo lo ven? Porque hay bancos que sí están sacando sus casas de cambio digitales, que ya las están sacando y que poco a poco están desplazando también a la innovación en este sentido. BBVA, Scotiabank tienen algunos instrumentos que ya usan, ¿verdad?, para dar un cierto tipo de tasa de cambio preferencial. Pero si hablamos de fintech, lo principal de una startup en general es que sea escalable. Y ser escalable significa que tenga un modelo de monetización validado en el mercado, o sea, que tengan clientes pagando y que tus ingresos crezcan exponencialmente mientras tus costos crezcan linealmente. Entonces, a cada mayor número de usuarios y clientes pagando, el margen que vas a obtener por cada transacción debe ser mayor a medida que explota el uso de la plataforma. Eso no sucede con las casas de cambio digitales, que simplemente es un modelo lineal, ¿no? Más clientes implican el mismo costo
y se hace la relación lineal con los ingresos y no es escalable. Por lo tanto, si entra un jugador en el mercado peruano, por ejemplo, como Betriax, y digamos entra a 0.25%, que es la propuesta inicial, quizás con tendencia a ir a la baja, puede provocar que algunas de estas casas de cambio tengan que salir por sus 0.25 márgenes con altos. tendencia a ir a la baja. Sí, por supuesto, porque la idea es hacer que el mercado sea mucho más líquido y que las empresas se apropien de la plataforma. Claro, o sea, claro. Y respondiendo también un poquito a lo que preguntas acerca de la tendencia de las fintech, creo que las startups latinoamericanas tienden mucho a copiar modelos de otros países. No. Entonces no son como vamos a hacer algo diferente, sino, no sé, salió algo en Europa y toca, como lo decimos, tropicalizarlo. Hay algo que está súper fuerte en Estados Unidos y traigámoslo a Latinoamérica para ver cómo funciona. Y especialmente en fintech se ve lo que tú dices, no hay una disrupción de fondo, sino que en el caso de las casas de cambio simplemente es ofrecer que ya no tienes que ir físicamente, sino que si tienes una cuenta en un banco X, consigna aquí y en la comodidad de 2 horas, una transferencia electrónica, tú ya tienes el dinero. Entonces no soluciona realmente el problema de fondo, sino que simplemente está abordando un nuevo canal. Y lo hemos discutido muchas veces con Roberto, y es acerca de que no se está realmente haciendo algo diferente, sino simplemente subiéndose en canales digitales que realmente no están transformando en nada, simplemente en cómo accedo a ese servicio. Entonces la tendencia de muchas fintechs simplemente es abordar medios digitales, crear una app, es el mismo banco pero más pequeño, con más colores, pero con colores más bonitos, más amigable, con ilustraciones, pero de fondo funciona igual que un banco, las mismas tasas, los mismos intereses, los mismos sobrecostos. Entonces es ahí donde realmente no se está beneficiando el usuario final. De pronto el usuario, como lo decíamos anteriormente, tiene la percepción de que como es más amigable, no es tan malo. Sí. Pero de fondo termina siendo un poco similar a lo que ya hay en el mercado tradicional. Sí. Y agregando que existe cada vez más interés de algunos stakeholders, como los organismos multilaterales, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo con Big Lab, o la CAF, que lanzó una iniciativa tipo concurso en Colombia para identificar soluciones que promuevan la innovación financiera desde la tecnología, la innovación. Y también desde el punto de vista, como dice Johan, latinoamericano, porque como bien dice Johan, el 95% tal vez de innovación que se quiere traer es innovación, un copy-page. Es como copiar y pegar la tesis y cambiarle de nombre. Sí. Entonces muchas veces no, por eso, tal vez, bueno, ya hay en unos extremos, pero tal vez, como una hipótesis, por eso no hay tantos unicornios en Latinoamérica. Porque llegan a un punto en que ya no pueden romper la valla porque ya hay otra cosa que lo hace igual. Entonces no hay una innovación cierta en Latinoamérica porque se termina copiando y replicando cosas que ya existen en otros mercados. Ahora, no está mal hacer eso porque es parte del juego de la competencia global, pero el desafío de los emprendedores o los innovadores latinoamericanos es hacer que hayan más saltos de innovación. Y lo que tú decías es muy cierto. Muchas veces nos quedamos pegados a la primera innovación pensando que es el final cuando es realmente el inicio. Sí. Y eso denota una incapacidad propia de algunas fintech, no de todas, de ir co-creando más servicios con sus clientes, ¿no? Porque si conoces cada vez mejor a tu cliente, sabes qué otros dolores podría tener, a diferencia del sistema tradicional que pone en la mesa una serie de servicios que tú debes tomar, ¿no? Pensados más en la rentabilidad propia del sistema bancario, por ejemplo. Entonces ese contraste en América Latina existe. Obviamente hay buenos emprendedores latinoamericanos, pero quizás sea un poco extraño para nosotros ver tantos unicornios por acá. Sin embargo, yo creo que existe un despertar, ¿no? Hay una ola inicial que ha tomado forma y que algunos jugadores en el sector financiero, los venture capitals, estos que apuestan por innovaciones en algún momento de edad temprana, se van sumando poco a poco, y otros tipos de inversionistas como SoftBank, que entran a mercados más maduros para hacer inversiones en etapas ya de crecimiento y potencial alto, ¿no? Entonces
Creo que América Latina está viviendo un momento en que está redescubriéndose a sí misma y plasmando oportunidades de desafíos a partir de la innovación. Y en otros continentes el capital está apreciando cada vez más esos atrevimientos, como Nubank en Brasil, Claro. y otros más, Wallet, etcétera, etcétera. Y entrando a eso, ¿cómo ves el mercado de venture capital o de ese tipo de capitales en Latinoamérica? Siempre- Pongámoslo en México, Colombia y Chile. Y Perú. México, Colombia y Chile. Bueno, la Alianza del Pacífico creo que tiene una tremenda oportunidad en este evento que va a haber en noviembre en San Francisco. Por primera vez va a haber un evento donde se reúnan emprendedores, startups, no solamente fintech, sino de otras industrias, en San Francisco con inversionistas americanos. Y esos intentos de, digamos, poner en vitrina el valor de los innovadores latinoamericanos es plausible, muy elogiable. Sin embargo, cuando uno actúa solo, a nombre propio desde tu startup, tienes que tener recursos para estratégicamente desplegar fuerzas que son limitadas en tu equipo en esos 4 países si es que quieres tener operaciones en ellos. Limitarse a ser un experto en un país pequeño, ya sea como Colombia, Perú o Chile incluso, frente a uno como México, que es un monstruo y está cerca al flujo de capital, uno de los polos más grandes del mundo, que es Estados Unidos, San Francisco, limita un poco la búsqueda de capital. Podríamos encontrar capital, pero más caro y con exigencias mucho más altas, ¿no? De inversionistas ángeles o de venture capital. Pero al mismo tiempo, estos últimos, los venture capital, cada vez han ido profesionalizando más su parte táctica en la región, ¿no? Conocen más emprendimientos o conocen a otros VCs que han entrado para invertir y aprenden de ellos y hacen coinversiones. Entonces hay un momento donde todos los actores confluyen. La diferencia principal de México es el flujo de capital, ¿no? Hay deals todos los días en diferentes tipos de startups. Lo siguiente es El flujo de turistas, o sea, de hecho, ¿cuándo son 30, son 300, 100 millones? son más de 100 millones, si no me equivoco. Lo importante ahí es que Estados Unidos conoce más México por un tema limítrofe y de relaciones comerciales, obviamente, que Colombia, Perú y Chile juntos, ¿no? Sin embargo, el bloque, la Alianza del Pacífico, es una excelente vitrina y creo que es la apuesta estratégica de estos 4 gobiernos. Si los 4 estados pueden plasmar en una mesa técnica, por ejemplo, de innovaciones fintech, para extrapolarlas, digamos, a otros momentos o espacios como APEC, que va a tener su summit, su cumbre Acá en noviembre en en Chile, podría tener un efecto interesante de dominó y de apertura de mercados y exposición de mayores innovaciones latinoamericanas a capital asiático. Entonces, incluyendo China y otros más interesantes, ¿no? Corea. Entonces creo que una acción tras otra es, digamos, la política que debe tener este bloque para poder alcanzar objetivos de promoción de exportaciones o de sus propios innovadores, ¿no? Sí, de hecho, es un poco por ahí. Tal vez Chile, Colombia y Perú tal vez pueden igualar a un México. No lo sé si en flujo quizás puedan igualarlo en volumen de inversiones, pero hay que ver cuáles son las exigencias en función a ese volumen de inversiones, ¿no? Quizás las exigencias para un inversionista que está en San Francisco sentado en su oficina, le resulta imposible ir a visitar una inversión que está en Perú o Chile, simplemente por la parte lejana, por el territorio, ¿no? El número de horas que tiene que dedicarse. Sin embargo, en Chile puede encontrar partners americanos que ya están por ahí, que ya huelen, olfatean y ya han invertido en el mercado. Entonces, yo creo que en el roadmap de una fintech o una startup para levantar capital, si es que no es Estados Unidos, en la región, o es Brasil, que es un monstruo aparte, tiene que ser México, ¿no? Sí o sí. Sí, yo agregaría algo, y es que de pronto los que nos escuchan no conocen muy bien cómo es el flujo, pues, de inversión en lo que estamos hablando en América, y realmente todos los días, en cada minuto en San Francisco, en Silicon Valley, se están cerrando rondas multimillonarias, incluso que se habla de micro VCs o Ventures Capital, les dicen micro, apenas los que tienen $100 millones. Entonces,
Claro, y... ¿De fondo y- o colocados? De fondo. Ya. Y cuando tú vas y pides una inversión, un mexicano ahí pide una inversión de $1 millón, le dice, están pidiendo muy poquito. Ah, se burlan. Se burlan, sí, no, ven cuando necesites más. Entonces, de pronto, en Colombia y en la región no vemos esto. Y lo que dice Roberto es muy verdad. Son inversiones que te exigen muchísimo y que también te toman muchísimo capital de equity de tu empresa. Sí. Entonces son mucho más agresivos y eso también se debe a que son más conservadores los que van a invertir. Porque Colombia, México, Chile... Bueno, México sí es un mercado muchísimo más grande, pero Colombia y Perú, Chile son más pequeños, tienen más regulación, no son mercados grandes, entonces los VCs son más reservados a la hora de invertir y exigen muchísima atracción. Entonces no invierten en etapas tan tempranas, sino cuando ya hay una atracción más grande. Y lo hemos visto como SoftBank invirtiendo en Rappi, cuando Rappi ya tiene muchísimos clientes. No creo que hubieran invertido cuando solamente estaba en Colombia intentando tomar un segmento que no existía. Entonces creo que sí hay una oportunidad muy grande, como lo dice Roberto, una exposición y los mismos mercados ya se están aperturando un poco más hacia prepararse a una inversión extranjera. Hace falta mucho. Si tú le preguntas a un inversor si viene de Estados Unidos, dónde prefiere que esté fundada la empresa, te va a decir no, en Delaware O de México. o en México. Y no te va a decir no, en Bogotá o te va a decir en Lima. Sí, algo importante, ¿no? Cuando uno quiere levantar capital, por el lado de los emprendedores tienes que tener definido cuánto necesitas, en qué estratégicamente vas a usar esos recursos y para qué, ¿no? Entonces, es claro que tenemos muchas veces noticias de aquellas startups que andan levantando capital por ahí, pero yo estoy seguro que hay startups que no necesitan levantar capital porque les va muy bien. Entonces, esas son mucho más apreciables en el largo plazo, porque están demostrando que son autosostenibles o que sus estrategias de expansión pueden ser sostenidas en gran parte con lo que han hecho de flujo de caja, de ingresos. Sí, y claro, y otra cosa es que también hay que sopesar, ¿no? Porque suena bonito, suena fácil decir, voy a levantar $1 millón o $100,000 o esto, pero lo que conlleva es traer gente que no te va a dejar hacer ciertas cosas. En ese caso, para innovaciones tan disruptivas como lo fue Rappi o como lo son ustedes, o en similares, conviene tener inversionistas ángeles en un primer inicio, conviene tal vez levantar fondos, tal vez mucha gente que de afuera o inversionistas tradicionales, sobre todo en Latinoamérica, no entiendan la disrupción de un modelo de negocio, o no entiendan hacia dónde va y quieran cambiarlo. ¿Qué es lo recomendable en ese sentido? A ver, yo encuentro que en términos de Los Ángeles hay un desarrollo más profesional en Colombia y Chile, que van a la par, creo, que en el caso peruano, ¿no? Generalmente existe una regla más o menos de que un inversionista ángel espera que su retorno se vea multiplicado 10 veces en 5 años. Y a partir de esta forma de evaluación de la empresa o de las proyecciones de la empresa, determinan si entran o no. Y es su conocimiento del mercado o industria. Para una startup disruptiva, no necesariamente es necesario tener ángeles. ¿Por qué? Porque el valor de esto medio desconocido en el mercado va a ser recién, determinado cuando entre al mercado, o sea, cuando haya gente que pague una transacción. Se pueden hacer N proyecciones que son flujos de caja que finalmente, puede salir una cifra monstruosa de evaluación de tu empresa, pero los emprendedores sabemos que finalmente eso en el mercado es cero mientras nadie pague por el servicio o producto que brindas. Si los disruptivos logran crecer exponencialmente, que son una de las condiciones para que sea escalable el modelo, y si tienes un conocimiento previo de los mercados donde tú quieres entrar, rápidamente puedes desplegar fuerzas, si es que eres disruptivo realmente, si facturas exponencialmente, para ir por esos mercados. En el caso de Metriax, como hicimos esta parte estratégica al inicio, lo que decidimos era no asumir riesgos en términos de financieros, no arriesgar nuestro capital, sino ir de la mano de socios en México y Chile, que eran los mercados de la Alianza del Pacífico
que conocíamos interesaba. menos, ¿no? Y claro, la idea era buscar campeones en cada país, como Factory A de Scotiabank y el Tec de Monterrey en México, y en Chile, Startup Chile. Dado que los socios fundadores en parte son colombianos y peruanos. Entonces, de alguna manera, la apuesta de una fintech para crecer al inicio con recursos limitados es una apuesta estratégica. Independientemente de cómo vaya la marcha de la disrupción. Me dejo entender, una cosa es la fintech como startup y otra cosa es la empresa. Entonces mucha gente emprendedora deja de lado la parte empresarial, la institucional de tu empresa, Sí. ¿no? Y claro, cuando quieres enfrentarte al reto, necesariamente necesitas levantar capital y ahí Sí. acuden a ángeles. Si tú no haces previamente esta labor de trazar tu roadmap de 6 o 12 meses, con lo que quieres desplegar y el producto disruptivo que quieres poner en cada mercado, estás condenado siempre a levantar dinero. Porque no has considerado, por ejemplo, en el caso nuestro de las fintech, temas regulatorios, abogados, los tickets de viaje, que es un presupuesto especial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llegas al final de la hoja y sacas la suma de lo que necesitas para el otro año para ir a los otros 3 países, te das cuenta que necesitas, pues, por lo menos $50,000. Necesitas levantar capital de ángeles. Sí, por eso hay tantos casos de emprendimientos que han levantado miles de miles y al final nunca operaron. Sí, de acuerdo. Sí, total. Lo importante, muchas veces con fintech, es el tema prudencial, ¿no? O sea, en el caso de Betriax, el tema cambiario es bastante peliagudo, porque le para los pelos a todo el mundo, de los jugadores tradicionales, pero también es demandado históricamente por las empresas y las personas luego. Entonces, la prudencia de trazar relaciones con los reguladores, por ejemplo, conocer los bancos, establecer lazos realmente fuertes con tus consumidores, es lo que te permite luego poder escalar. Si no, estás condenado. Y si no se hace ese trabajo al inicio, luego es cuesta arriba e implica contratar gente. Sí, que lo sepa hacer. Exacto, y Sí. por lo tanto tienes que levantar capital. Sí. Y para terminar, ¿existe el capital inteligente o...? Yo creo que sí existe. Sí, claro. El capital inteligente es aquel que es demandado por los líderes de la startup. No es aquel que llega con un paracaídas a decirte aquí estoy. ¿No? La startup tiene que buscar ese capital de acuerdo a las estrategias que tiene previamente definidas y por lo tanto con ese capital y ese know-how intelectual o práctico de negocios en algunos casos, a ir a otros mercados. No solamente el capital inteligente es aquel que sirve en el mercado, que es donde puede encontrar un superoperador local, pero con nula capacidad en otro país como México. Entonces siempre hay que buscar... O sea, lo que recomiendan es que más que lancen tu hoja de inversión a todos lados, que busques el perfil que quieres Sí. y lo sigas. Sí, claro. A la hora de buscar, de tú salir a buscar una inversión, tú tienes que saber quién te aporta más. No solamente el que te va a dar el cheque y se va a desaparecer y viene en 2 meses y te dice cuánto hemos ganado. Sí. Sino el que te acompaña, el que te dice ve por aquí, háblate con tal persona y te abre una red de contactos que tú no tenías antes. Y eso es lo inteligente. Perfecto. Listo, entonces muchas gracias por estar acá, por hablarnos acá sobre el tema financiero, sobre cómo ubicarnos en esos temas financieros, cómo Betriax está haciendo la disrupción en los mercados cambiarios, sobre todo para pequeños empresarios. Y muchas gracias por acompañarnos con su know-how. Muchas gracias a todos y sigan gracias. a Radiolab Chile en sus redes sociales, radiolabchile.com y nos vemos todos los sábados a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.